Dandadan es en definitiva uno de los mejores estrenos de esta temporada e incluso de este año, una de las adaptaciones más esperadas desde que salió el manga, que tiene una combinación perfecta entre muchos tipos de ficción paranormal con esos toques de romance que tanto nos gustan. Como dato adicional, el opening es hecho por la misma banda que hizo el... Por lo que hoy te traigo su resumen, y ya que dejaste tu like durante el contexto, podemos comenzar, ya que la historia comienza mostrándonos a Momo Ayase y su novio, que en realidad era un patán aprovechado que quería sacarle dinero o ver Netflix, por lo que acaban peleando. Era su primer novio, pero todos sabían que era una completa basura, solo estaba con él porque se parecía al actor Takakura Ken, y nadie la consolaba por perder a su primer novio, hasta que ve cómo molestan a un chico nerd que leía un libro, así que se sienta con él para ver y que dejen de molestarlo. Todos los hombres en ese mundo eran basura, y vuelve a irse, pero nuestro prota aprovecha para ir a hablar con ella sobre su revista. Era un nerd fanático de los aliens, reptilianos y el ocultismo en general, pero Momo no creía en ovnis ni extraterrestres, a pesar de que en Estados Unidos y Japón los hubieran confirmado. Nuestro prota era el real espantaviejas, pero Momo no estaba de humor por su ruptura y se pasa un poco con él, así que para disculparse le devuelve la revista y le confiesa que cree en fantasmas y espíritus, pero el fan de los aliens no cree en fantasmas, aunque la abuela de Momo es una exorcista muy poderosa. En resumen, nuestro prota cree en los aliens, pero no en los fantasmas, y nuestra waifu cree en los fantasmas, pero no en los aliens. Por lo menos, veían que superó su ruptura, y como ninguno creía, acaban haciendo una apuesta. Quien demuestre tener la razón, tendría al otro de sirviente. El edificio abandonado daba mucho miedo, y en un lugar frecuentado por los ovnis. Si vas a la azotea, puede que te abduzcan. Él, por su parte, estaba en un túnel abandonado. Definitivamente, solo estaba abandonado, y no estaría embrujado por ningún fantasma, aunque estaba súper asustado. Y aunque Momo nunca haya visto fantasmas, creía en ellos por su abuela exorcista. Ella la crió al no tener padres. Desde chica la obligaba a salir con una seña de encantamiento de protección y todos la molestaban, pero lo que más le dolió fue cuando su crush se burló de ella y acabó odiando a su abuela, pero lo que realmente le molestaba era que los demás se burlaran de las costumbres de su abuela. Le tenía mucho cariño y por eso creía en ellos. El prota no tenía ninguna razón para creer en extraterrestres, hasta que encuentra unas pisadas en el túnel y una anciana loca que quería hacer un intercambio equivalente con él, pero correr fue su mayor error. Ahora tendría que ser más veloz para no ser alcanzado o lo maldeciría. El nombre de ese espíritu era la Turborruca, que rápidamente lo alcanza y ahora tenía que ir a salvarlo, pero las luces se apagan por unos tipos de aspecto extraño que le atrapan rápidamente. Eran alienígenas del planeta Serpo y venían en son de paz. Como en su especie solo existen machos, tenían que clonarse, así que vinieron por una humana para fomentar su evolución. Luego de ver Netflix, le extraerían sus... no lo digo para que YouTube no me banee. Pasó de un patán a otros, y eso que se estaba guardando para cuando llegue su Takakura Ken perfecto. Así que usan sus poderes psíquicos para acomodarla, pero tenía una gran fuerza mental, hasta que recibe una llamada del prota, que le mete una patada a Bluetooth y sale poseído por la ruca, que era muy poderosa. No podía controlarla y ni siquiera los aliens se podían teletransportar por teléfono. Era una vieja golosa, por lo que muestran su verdadero aspecto. Era más veloz que su sexto sentido, pero uno lo logra estampar. El prota siempre quiso tener amigos alienígenas, ya que nunca pudo tener amigos humanos. Momo fue la primera persona en hablar con él, así que no permitiría que le hagan daño. Incluso estaba dispuesto a convertirse en monstruo para protegerla, pero no fue suficiente, y el alien tenía asuntos pendientes, recordando las enseñanzas de su abuela sobre liberar el ki. Nunca se enfermaría y la gente mala nunca se le acercaría. Debía extraerlo desde su vientre y cabeza. Se enojó mucho ese día. Antes le daba vergüenza, pero ahora le permitiría despertar sus poderes para protegerse a ella y a nuestro prota. Era incluso superior a los poderes psíquicos de los aliens, gracias a las enseñanzas de su abuela sacerdotisa, un poder para alejar a los patanes, destruyendo el tipo y el ovni completo. Pero el prota perdió completamente el control y la ataca, aunque sus poderes lo exorcizan y logran sacarla, pero no logra romper la maldición, ya que la vieja golosa le robó su desayuno americano. La única manera de liberarlo era yendo a recuperarlos. Todo eso mientras el ovni se estrella. Ahora sí que creía en aliens, porque la abducieron, y el prota en fantasmas, porque lo maldijeron. Ahora no sabían qué hacer y debía controlar su maldición en todo momento, por lo menos hasta que derrotan a la turboanciana. Así que iría por su cuenta y le dejaría su ropa. No quería ponerla en peligro, pero era por trabajar juntos que lograron salir con vida. Preferiría que ella se vistiera o no podría hablar apropiadamente. Era la frase legendaria de Takakura Ken, y en todo el capítulo siempre lo llamó ocultista. Nunca preguntó por su nombre. Su nombre era Takakura Ken. Se negaba a aceptar que tuviera ese nombre, pero debía controlar a la Turbokucha, así que lo prohíbe y bautiza como Okarun, ya que le gusta el ocultismo. Era la primera vez que le ponían un apodo y iban caminando hasta que se hace de día. Los fantasmas solo salen de noche, así que se lo llevaría a casa hasta que anochezca, ya que con las ropas rotas parecía más fantasma que los propios fantasmas. Llegaron a su casa, que era un templo. La última vez, su abuela casi mata a su ex, pero al cruzar el Tori se quema y lo manda al agua, ya que había una barrera contra espíritus. Sin el talismán, podría pasar sin problema. Y ahora tenía peinado de abuelita. Al entrar, tenía la casa sola, pero tenía que cambiarse. Y al cerrar la puerta, no podía controlar la maldición, así que se voltea y le pasa una chaqueta. Sentí interés por cómo se veía su desayuno americano después de que la vieja se lo quitara. Realmente no tenía nada. Todo comenzó por su pelea sobre qué existe y qué no, aunque solamente quería tener amigos, y esa era su oportunidad para hablar con alguien. Después de que se solucione, podía volver a ignorarlo si quería, pero tenía que mejorar esa personalidad, por eso no tenía amigos. Ella
seguiría siéndolo, y hablarían de fantasmas y aliens aunque terminen ese asunto, aunque como raro, acaban peleando, hasta que suena una campana. Nunca la había escuchado sonar así. Tenían dos timbres, uno para gente y otro para espíritus malignos. Al quitar el talismán, uno se coló. Ocarun solo tenía que salir antes de que lo vuelvan a colocar para acabar con el espíritu. Las nubes tormentosas cubrían el cielo, y el espíritu expandió su dominio, encerrándolos en una pared de piedra. Pero si ponían el talismán, Ocarun no tenía escapatoria. Ese dominio les estaba haciendo sangrar la nariz por la niebla negra, y el espíritu con forma de luchador de sumo se muestra, y le mete un golpe al talismán y a la barrera. Realmente era efectivo, y tenían que escapar ya que tenía una fuerza bestial. Quería sus bananas, pero no era un espíritu, era un extraterrestre. Tenía la mandíbula del monstruo de Flatwoods, visto en Estados Unidos y en Yamanashi, Japón, pero el timbre detector de fantasmas logró detectarlo. Por lo visto, aliens y fantasmas eran similares. Quienes veían unos eran propensos también a ver a los otros, y le seguía tirando roña, pero si controlaba su maldición, no podría utilizar el 100% de su poder. Aunque la maldición estaba tomando el control, podía controlar ciertas partes aún estando consciente, pidiéndole que suelte la maldición y solo controle su cabeza mientras lo esquivan. Si dejaba la cabeza libre, podía controlar los poderes de la vieja, pero tenían que apurarse y lo logran justo a tiempo. Era un poder impresionante, pero también le caía la depre, así que tenía que intentarlo por lo menos. Acabó fácilmente con sus dedos y se enfrentarían cara a cara, pero su cuerpo no podía controlar tanto poder, así que tiene que salvarlo. El cuerpo humano no podía resistir tanto. No tenían oportunidad contra ese pibe, pero Momo tenía una idea. Siendo un luchador de sumo, podrían vencerlo si tocaba el piso con las manos. Así era su regla. Todavía podía usar la maldición una vez, pero usarían esa chance para derribarlo, tomando su pierna para usar su poder para tumbarlos a los dos al mismo tiempo. Su mano se desintegró al tocar el piso, pero logra ponerse de pie y agarrándola lanzándola contra el Tori, perdiendo el control de la maldición, pero no dejaría que la vieja lo poseyera. Se liberó de la desintegración haciendo trampa, así que le daría su merecido, mientras seguía controlando la maldición de Ocarun. Este seguía dándole golpes contra la barrera del Tori. Era justo lo que quería. A esa profundidad, Ocarun estaría a salvo y podrían colocar el Ofuda, con el que hacen arder al alien. Lograron volver a la normalidad, pero siempre debía mantener el control de la maldición. Ese cabello le quedaba mucho mejor, pero ya no le quedaban fuerzas, así que la vieja toma el control total de su cuerpo. Y mientras esta crisis ocurría, en un programa de televisión vemos a una divina que entrevistaba a un famoso de 27 años, con esposa e hijas y fan del curry, pero realmente tenía 20, era soltero y le gustaba el ramen. Dodoria Santa falló en todas las predicciones sobre ese cantante, pero al ser un programa de pueblo no habría funa. El taxista la conocía y pregunta por sus poderes, pidiendo bajar inmediatamente para que el taxista no muera. La vieja iba a desaparecer a Momo, pero un amuleto con un clavo la rescatan. La última vez trajo un patán, pero esta vez sí que se pasó con sus malos gustos en hombres. Ni siquiera era humano, era la abuela de Momo y se estaba padreando a la turboabuela. Gracias a su experiencia, no cayó en su velocidad y la encerró en su trampa. Ese círculo era una barrera. El clavo está dentro, la barrera es el interior, y fuera, la barrera sería el exterior. No la pudo golpear por esa barrera. Una padreada así no se veía desde la primera pelea de Goyo con Sukuna de un dedo. En esa barrera, su velocidad era inútil. Si la quemaba, el pibe también moriría, pero mataría incluso humanos si se metían con su nieta, quitando el círculo y quemándola. La vieja sabrosa estaba viendo la tele mientras Momo le cuenta que su amigo fue un lugar embrujado, pero supuestamente no creía en fantasmas y pensaba que era una farsante, así que le pide perdón por haber discutido en su día. Lo que quedaba del pibe estaba en el santuario. Solo era un chico al que le gustaba el ocultismo y quería amigos, pero estaba de chill. La hizo preocuparse en vano, pero estaba feliz de que estuviera bien. La maldición estaba sellada ahí dentro, pero cuando salga se volvería a activar. Seguro estaba enamorada de él para arriesgarse y preocuparse tanto, diciendo que ahora podía usar poderes paranormales desde que entró en contacto con aliens. Pero los aliens no existen. Los poderes paranormales sí. La turboabuela era un monstruo peligroso. Antes era conocida como la abuela de los 100 kilómetros, un yokai moderno. Podía aparecer en todo el país, pero se sentó en ese túnel. Una vez fue a revisarla y parecía de otro mundo. Ni siquiera podía acercarse. Un espíritu atado se amarra a un lugar por obsesión y se vuelven invencibles en su territorio. Y la turboabuela se fusionó con ese espíritu atado. No tenía por qué arriesgarse, pero siempre se preguntaba qué haría el Ken de sus sueños. Básicamente, estaba muy enamorada, así que les diría cómo vencerla. Debían jugar a las traes contra ella, pero su territorio estaba en Shono. Tenían que sacarla de ahí, así se debilitaría y la podrían derrotar. Pero ¿cómo podrían dos otakus ganarle una carrera a un espíritu que tiene turbo en el nombre y corre a 100 km/h? Sus ófudas, barreras, ni ella misma podrían hacer nada. Solo funcionaba al pedirle poder al dios de Kamigoe. Fuera del municipio, perdería su poder. Cada región tiene sus dioses, así que debían iniciar su arco de entrenamiento. La clave era en la maldición de Ocarun, junto a sus poderes de sacerdotisa, así que tendría que cargarla. Su entrenamiento serían 100 abdominales, 100 sentadillas y 100 flexiones. Con ese entrenamiento se quedaría calvo, y Momo tenía que mejorar el manejo de su poder. Su abuela era muy joven, y le pide perdón por solo preocuparse de sí mismo en la pelea contra el alien, mientras ella se preocupaba por ambos, así que se redimiría en la siguiente. Cuando peleaba, era genial, y cuando se despiden para ir a dormir, le dio sed. Al final la vieja sabrosa tuvo razón con que el famoso ocultaba su edad y su familia, pero ahora debían enfrentar al boss final del anime, las ganas de ir al baño, ya que si no lo veía, no podía controlar la maldición, preguntando cómo la controlaba. Veía una aura y la apretaba. Todos los seres vivos y cosas tenían una aura que podía controlar. Sus poderes tenían bastantes restricciones, aunque se sentía invencible cuando los despertó, pero al calmarse solo podía agarrar auras. Dependía mucho de la vista. Tiene que agudizar sus sentidos, como el tacto, percibir las auras con la piel. En efecto,
No funcionó, y se quedaban sin tiempo. Logró detenerlo de entrar a la casa, y debía llegar antes de explotar, así que acaban teniendo una carrera épica con una victoria vergonzosa. Desde siempre quiso vivir experiencias fuera de lo común, como ser abducido, pero esa maldición ya era demasiado. Cuando despertó su poder, se sentía invencible. Podía ser un poder innato, pero ahora lo estaba limitando inconscientemente. Con el entrenamiento, iría liberándolo poco a poco, pero aún controlándolo, la vieja tomó el control, dejando inconsciente incluso a su abuela. Su maldición podría acabar con todos los que estén cerca. No le dejaría aumentar su poder, así que si esa noche no iban por ella, convertiría al pibe en una máquina asesina. Logró quemar incluso el ófuda, así que esa noche tendrían que ir con trajes sagrados o morirían muy rápidamente. Despidiéndose con un abrazo y pidiéndole que no muera, salieron en cicla, pero entraron al metro. No perdonaría a la Turbo por lastimar a su abuela, y como los estaban viendo rarito, se quita el traje de sacerdotisa para estar bien fachera. Llegaron al túnel y discutían por quién entraría primero, así que entran al mismo tiempo peleando. Debían escapar para sacarla de la región cuando la encuentren, aunque Momo pensaba que si derrotaron a un alien, la vieja loca no sería un problema. Pero esa pobre viejecita ahora era gigante, y cuando tratan de salir del túnel, estaban rodeados, y los bates no sirvieron de nada. Tendría que liberar la maldición, agarrándole la depre, pero perdió rápidamente sus poderes, y Momo ya no podía ver el aura. Le devolvió el desayuno al pibe, quitando su maldición. No les permitiría usar sus poderes contra ella, y se los comería, recordando las enseñanzas de su abuela sobre provocarla con la carrera. Si verdad era la turborruca, no tendría miedo en aceptar y ganarles en una carrera, por lo que termina aceptando. No había una meta, solo jugarían a las traes y los tenía que atrapar, contar por 10 minutos y luego alcanzarlos. Era muy fácil. Esas serían las reglas, o su leyenda urbana perdería credibilidad. Así que empiezan a correr, y cuando estaban a punto de llegar, cuenta más rápido, agarrando a Momo con un montón de manos. Sus 10 minutos terminaron y ahora le tocaba a Okarun. Contaba en desorden porque las reglas no decían que tuviera que contar bien. Se acabó su tiempo y ahora no se dejaría rescatar, por lo que acepta su oferta del primer episodio y la muerde en... bueno, se estaba quedando sin fuerzas por el traje sagrado, así que tenía que poseerlo para romper el traje. Ahora debía devorarla y ganaría, pero Momo dominó su poder y ahora podía controlar el aura sin verla, apretujándola y salvándose a sí misma y a Okarun. Lograron controlarla, pero un cangrejo gigante les pide que dejen en paz a su abuelita. Era el espíritu atado original del túnel. Lograron escapar a la carretera del Eurobit de Initial D, pero el cangrejo los seguía por las paredes y los acaba alcanzando. Era un cangrejo, porque los muertos se hacen cangrejos para cruzar el río Sansu. Tenía que transformarse y era complicado porque tenía a la viejita dentro, pero logran salvarse. Era más fácil controlar su cuerpo físicamente y por su peso no lograba girar bien la curva y canal vacío. Podía volar girando como helicóptero, pero se cansa muy rápidamente y tienen que agarrarse en la caída. Eso gastó una de sus dos máximas potencias, pero el cangrejo los alcanzó de un brinco. Todos en la calle los veían corriendo a caballito, pero no veían al cangrejo y Okarun estaba cansado. No alcanzarían a salir de la región aún con la máxima potencia, por lo que tomarían otro camino para entrar a unas aguas termales, pero atravesaba pisos y destruía todo a su paso. El agua era el hábitat de los cangrejos, ahí no podrían ganarle, pero esas eran aguas termales, así que lo cocerían volviéndolo lento, tieso y delicioso. Y por esa calle saldrían de la región, pero había una horda de zombies corriendo por ellos. Al borde del municipio hay un cementerio y pidió ayuda a todas esas almas. Shono completo era su territorio, pero Momo se cae. Estaban rodeados y aún usando la máxima potencia no podrían escapar, pero era eso o morir sin intentarlo. Debía confiar en ella, aunque al usarlo por segunda vez se queda inmóvil, por lo que va corriendo a máxima velocidad y Momo usa los dientes para detener a la vieja y tener libres las manos espirituales, para ayudarlo a maniobrar corriendo sobre el cangrejo y los edificios. Tenían que cambiar de camino, así que van de un brinco, perdió su transformación y van por el tren. Ahora estaban cayendo, así que Momo creó un paracaídas y Okarun debía aterrizar. Ahora sí que estaba bien tieso después de tremenda persecución, pero faltaba muy poco y soltó a la vieja. Les daría una paliza por no respetar a sus mayores. Poseyendo al cangrejo, los dejaría correr, ya que estaba muy cerca de salir para darles falsas esperanzas. Les daría todo el tiempo que quisieran, pero solo necesitaba un segundo. Su poder se aferraba a cualquier cosa, y justo pasa el tren y salen a toda. Ella era conocida como la abuela de los 100 km/h, pero el tren corre a 120, y aunque logra alcanzarlos en un brinco, ya que en las curvas el tren no va a toda velocidad, ella siempre iba al 100. Su abuela tenía razón, siempre caería en la trampa si la provocaban, pero esa vez metió la pata en grande. Era la frontera con Kamigoe. La doña era muy veloz, definitivamente era invencible en velocidad, pero esa vez ellos ganaron la carrera. Al cruzar la frontera, liberó un montón de gente y se desvaneció. Okarun recobró la conciencia y lograron vencerlos. No quería ser tan violenta, ya que en ese túnel hicieron cosas terribles a chicas de su edad. Sus almas no se convirtieron en espíritus malignos por gusto. Por años, los exorcistas han perseguido a la turborruca. Siempre aparecían en sitios embrujados por espíritus de mujeres que tuvieron muertes dolorosas y turbias. Cuidaban las almas de quienes no habían sido recogidas por Komachi. En otras palabras, que no habían ido al más allá, pero por bondadosos que fueran, no tenían que interferir con los vivos, o los sacerdotes tenían que exorcizarlos, y los vivos tampoco debían meterse con los muertos. Si uno entraba a territorio del otro con malas intenciones, definitivamente no saldrían con vida. Esa era la norma,
para la coexistencia entre vivos y muertos. Se alegraba de que estuvieran bien, pero en la noche en casa peleaban por la cena, así que Okarun les da la suya. Quedó con traumas hacia los cangrejos por lo que pasó. Si realmente recuperó a su amiguito, no tendría miedo a comer cangrejito, así que le pide que se la muestre, a ver si muy macho. Y esa casa estaba llena de locas, y ni siquiera irse solo de noche sería tan peligrosa como su abuela. Como se nota que nuestro prota es japonés y no latinoamericano. Despidiéndose y cambiando el adiós por un bonito hasta mañana. Y a la mañana siguiente Okarun estaba practicando cómo saludar, ya que nunca había tenido contacto femenino. Momo estaba esperándolo a la entrada, pasó sin saludar y tenía que seguirlo. Estaba muy feliz de que lo saludara y estaban hablando de extraterrestres, sobre dónde vienen o qué comen. Se verían luego, pero igual le seguían haciendo bullying al prota, que sigue en su rutina de leer de chill. Ahora no le importaba que lo molestaran, porque tenía una amiga genial, aunque igual los tipos se pasan de lanza. Momo estaba completamente ida por él, perdió su teléfono y faltó a la escuela el día anterior. Podría ser que volviera con su ex y lo rompiera del enojo. Quería hablar más de extraterrestres y Okarun estaba ansioso por hablar de fantasmas. Momo le preguntó mucho de ellos y quería preguntarle también sobre espíritus. No podían dejar de pensar en los gustos del otro y querían charlar. Fue un aburrido y como un día de clase. Y a la salida del almuerzo van a buscar al otro, pero nadie del salón conocía el apodo Okarun y Okarun estaba muy apenado para preguntar por ella en voz alta, así que irían a buscar en la cafetería y la tienda, pero no encontraron al otro en ningún lugar, así que mirarían en el otro sitio. Okarun pensaba que lo podría estar evitando y dentro de poco se acabaría el almuerzo, pensando que a la mañana lo vio medio triste y que podía ser que no estuviera acostumbrado a socializar, o que Momo estuviera ocupado con amigos reales. Estaban trostes, cada quien pensaba que la habían troleado y se terminan estrellando. Estuvieron buscándose todo el receso y no les quedaba mucho tiempo. Ambos pensaban que el otro los evitaba y ahora estaban incómodos, hasta que llegan las amigas de Momo que vieron ese beso. Por lo menos, el ambiente dejó de estar tan tenso. Se llevaban demasiado bien. Okarun se quería disculpar por su discusión, pero se dio cuenta de que le faltaba algo, mientras a Momo la petaban a preguntas, extendiendo el chisme sobre su novio. Pero Okarun tenía que hablar de un gran problema con ellas solas. Estaban enojados por su peleita, pero dentro de sí tenían muchas ganas de charlar con el otro. Seguro le daba vergüenza ser su amiga y se va triste. Con él actúa diferente a los demás. A la salida se estrella con una minita que tenía una ánfora en el bolso y estaba muy sonrojado hablando con ella. Momo sentía culpa hasta que lo ve riéndose con otra. Además era muy linda, pero se burlaba de él a sus espaldas. Era una basura que disfrutaba ilusionar hombres, así que le da con la olla. Okarun pensaba que podría ser una mala suerte por su maldición y el contacto, hasta que Momo lo abraza y se lo lleva presumiéndoselo a la chica, pidiendo perdón por la discusión, ya que se armó un malentendido. No le avergonzaba ser su amiga, pero debían hablar del problema. Era muy importante. Aunque derrotaron a la Turbo y fueron a rezar, le faltaban huevos. Y Momo no se aguanta la risa. Al final sí que debió mostrársela a su abuela, y ahora sí que no se salvaría de la revisión, pero solo revisaría dentro suyo. Necesitaban un muñeco y agua, porque tenía algo dentro. En el gato tenían el talismán y le mete un madrazo. Debía quedarse recio. Momo vio que durante el golpe su aura cambió. Cuando la aura cambie, se la tenía que jalar. Esa aura no era suya, así que la tenían que sacar. Solo que no logró agarrarla, aunque el talismán se quemó y acabó poseyendo al gato. Tenían que atraparlo. Momo podía guiarse por su aura y agarrarlo con sus poderes. Estaba tieso en la bodega y aunque jura venganza, no podía hacer nada. Era la turboabuela. No la enviaron al más allá. Cuando la barrera la quemó, se convirtió en espíritu para poseer a Okarun. Como casi desaparece, pudo ocultar su presencia. Pensaba pasar desaparecida hasta recuperar su máximo poder y acabar con todos. Definitivamente no perdonaría a Momo, pero no la podrían exorcizar, o sus pipiolos desaparecerían por siempre. Pero si mataba a las dos, se los devolvería. Todavía lo tenía bajo su control, pero se transforma aún sin la turbo. Ese abanico expulsaba a los espíritus, pero la abuela se mantuvo dentro y solo pudo sacar su mente. Okarun se quedó con los poderes, pero la mente estaba atada al muñeco, y Seiko era la única que la podía restaurar. Ahora Okarun se podía transformar cuando se enojaba. Aunque les haya dado muchos problemas, no podía odiarla, ya que sentía la misma simpatía que ella por las víctimas, así que le propone devolver a todos a la normalidad, pero tenía sus conciánfiras en otro lado. Sus boloncios estaban cubiertos con una membrana de su energía espiritual, una bola dorada brillante de 5 centímetros, pero era muy difícil de encontrar porque era muy pequeña. Podría ser que alguien la haya agarrado al tener una gran energía vital. Los fantasmas y yokai adoraban eso, al creer que recogiendo energía vital podrían volver a la vida. Por eso los espíritus malignos atacan humanos y roban su energía. Si alguien se la llevó, nunca la encontrarían, pero eso no era de su incumbencia. Fue ella quien las perdió, así que al menos debía ayudar a buscar. Nunca se olvidaría de ese maltrato y volverían a casa con malas noticias. Sin pistas era imposible, así que Seiko preguntaría a sus panas por cualquier información. Y no debía olvidar que sigue teniendo la turbo dentro. Aunque ahora parezca estar bajo control, sigue siendo un poder peligroso, así que debía permanecer calmado. Y en clase le pregunta si era el novio de Ayase. Al no hacerlo, quería que se la presentara, por ser muy bonita. Nunca había pensado en lo linda que era, solo estaba feliz de tener a su primera amiga. Pero solo era una amiga, no podía pensar que era linda. Preguntando si hizo triquiñuelas con ella, ya que hay rumores que dicen que lo hace con todo el mundo. Enojándose y preguntando quién inició ese rumor, liberando el poder de la turbo. Momo no era así, y más le vale detener esos rumores. Con eso le quedó bastante claro y vuelve a su rutina. Ahora leyendo un libro sobre los Omyoji, y se da cuenta de que la turbo se metió en su mochila y ve que pasó un mal rato.
rato, así que sale corriendo con ella. Hace cientos de años que no iba a la escuela, había cambiado un montón, debería estar sellada en el templo, pero Seiko dice que los gatos deben ser libres, preguntando si su poder no era muy pesado para alguien como él. Si le dejaba entrar, no se volvería a descontrolar y lo dejaría tranquilo cuando recupere su energía, pero no caería en su trampa, a menos que le devuelva a sus compañeros, y justo lo estaba buscando Momo, y cuando le iba a contar de la turbo, esta se escapa, y ve que Momo era muy linda, como decían los otros tipos, no podía mantener contacto visual, así que va corriendo tras él, y ya que hace mucho no iba, daría un vistazo, y sus amigas preguntaban si estaba triste por haber peleado con su novio, la estaba evitando, y no era su novio, aunque su amiga sabía que Okarun era un buen chico. Le contaron que se peleó con un tipo que habló mal de ella, ya que hay rumores, y se enojó por eso, mientras vemos a Aira Shiratori, que pensaba que era muy linda y que todos la veían, pero además, ella hacía el sacrificio de saludar a todos esos seres inferiores y tontos para que piensen que le agradan a una chica hermosa, pero se enojó mucho con Momo, así que empezó a difundir el rumor, aunque no llegó demasiado lejos, y en ese momento pudo ver que tenía alas del diablo. Sin lugar a dudas, era una demonio, y que de un momento a otro pueda verlo significaba que era la elegida, por ser muy linda, y habían más señales de que era la elegida por Diosito, ya que del cielo cayó una bola, literalmente bola, dorada. Era la elegida para purificar el mundo del mal, por ser hermosa. Esa bola cayó rebotando y le metió un pepazo. Cuando le recogió, justo vio lo ocurrido en el tren, podía ver la energía espiritual en el aire, era su preciado amuleto y sus amigas consiguieron una Biblia y una cruz. Olía aceite, pero siendo la elegida, debía purificar el mundo. Últimamente ha actuado un poco raro, y empieza a ver una mujer vestida de rojo en la cancha. Debía ser un espíritu familiar de Momo, pero cuando unos tipos la ven, empieza a actuar normal, informando en señas que lo harían después de clase, y nadie se podía enterar. ¡Está bien! La turba vio esa escena y el descanso lo pasan todos en el techo, pero Okarun seguía penado, diciendo que no la estaba evitando, que solo estaba vigilando la turbo, preguntando qué rayos hacía ahí, aunque por lo menos consiguió información de una mujer extraña. No estaba solo de paseo, estaba buscando sus tesoros. No se le había ocurrido que tal vez un humano haya podido recogerlas. Era normal que cualquiera quiera recoger una hermosa bola dorada, pero un humano podía despertar poderes espirituales al entrar en contacto con ellas y empezar a ver fantasmas. Y cuando un humano ve los fantasmas, ellos también pueden verlo, y podría ser que lo ataquen. No sabía cómo se llama la mujer extraña, pero la llevaría después de la escuela. Shiratori se preguntaba qué tan poderosa sería Momo. No sabía si la Biblia, la cruz, junto a la fe de Cristo Rey podrían derrotarla. Todo eso mientras manoseaba la esfera del dragón. Además, temía que el espíritu del campo fuera su aliada. Y ahora, Momo y Okarun seguirían buscando, pero Shiratori quería hablar con ellas solas. Sería rápido, podría ser que se diera cuenta del cubetazo, así que sería mejor hablarlo para evitar problemas. Esa era la chica extraña, y la llevó a un depósito donde sus amigas la amarran. Y ahora la exorcizaría en nombre de Cristo Rey, solo que sus poderes se deshacen de las chicas. La cruz no funcionaba, así que probaría con la esfera del dragón, pero no se la daría. Era su amuleto sagrado para purificar al mundo, pero realmente era, bueno, ya sabes. Y se la seguía restregando en la cara. Ahí justo llegó Okarun, pero ella no era la mujer extraña que mencionó la turbo. Era una víctima de la mujer extraña que por fin la atrapó. Estuvo esperando mucho tiempo hasta que la pudiera ver. Era su madre y se la lleva. Okarun tenía que ayudarla, pero no dejaría que robe a su Aira. Le agarró a la depre, pero la doña lo agarra y se lo iba a comer, aunque Momo no podía controlar bien sus manos estando amarrada. Al final se lo comió, y esperó 10 años hasta que pudiera verla. Cuando era niña, la llamó mami, y se sintió muy feliz. Quería que la volviera a llamar mamá, pero Momo debía recuperar a Okarun. Atacar humanos iba contra las reglas. Aira se dio cuenta de que Momo luchaba contra los demonios y le ofrece unirse a ella para purificar el mundo. La turbo estuvo en peligro, pero sabía que era la sedosa acrobática, y tenía el celo de su amiga Muko. Vestido rojo, boca cortada, agilidad acrobática y cabello sedoso. Su descripción concordaba con la de internet, y no la conocía, aún siendo otro yokai, porque no le interesaban las novatas de clase baja. Seguía con su tontería de ser la elegida para traer al mundo y se la come. Era culpa de Momo por convertirla en una delincuente. La abuela no la podía soltar, ella sola no podría contra eso, y le recalca que ellos le quitaron sus poderes, así que no la podría ayudar. La agarró con su cabello, revoloteándola por todo el depósito. Sus acrobacias eran letales y se conformaría con que ella le diga mami. Al final, la acaba insultando y se la come también. Solo quería encontrar una hija. Al final, solo quedaba la turbo. Si quería vivir, más le vale escupir a los mocosos. Debía respetar a sus mayores. Los gatos de la suerte tienen el poder de la fortuna, y se comió su cabello amarrado a Momo. Esta la empieza a quemar. La cruz de la chica era un encendedor que Momo utilizó para quemarle el cabello. Si no se hubiera comido su propio cabello, no le habría pasado nada, pero esas casualidades eran inevitables en presencia de su fortuna, por lo que acaba escupiéndolos a todos. Fue un movimiento arriesgado pero necesario, y ahora era hora del contraataque, mostrándonos un flashback de una mujer que corría desesperada bajo la lluvia, y la sedosa viendo a Aira. Era su preciosa y los iba a madrear con los materiales de la obra hasta que la devuelvan. Cargar a Aira lo hacía más lento, y Momo se tenía que apurar, ya que con los obstáculos Okarun no podía correr a máxima velocidad, pero tenía una idea de qué hacer hasta que la sedosa la manda a pastar. No los dejaría vivir si no devolvían a su preciosa Aira, así que tiene a Okarun en la mira por estarla cargando. Era un sitio complicado, perfecto para sus acrobacias que sorteaban todo más rápido que ellos. No hacía falta que la llamara mami, solo quería estar junto a ella, y si la comía, se quedaría con su carne para el resto de la eternidad.
Se la comería, pero cuando iba a alcanzarla se quedó trancada. Sus acrobacias eran una tormenta, pero su cabello perdió sedosidad con las quemaduras y se acabó atorando. Okarun la atrapó corriendo en zigzag, pero eso no sería suficiente para detenerla. Estaba rompiendo los pilares, así que Momo la agarra para tratar de pararla, pero no sería suficiente para lograrla detener. Solo tenían un tiempo hasta que se desate totalmente para que Okarun la derrote usando el 100% de su poder, pero no confiaba en poderlo lograr. Al alien solo le dio unos mordisquitos y el cangrejo solamente escapó. Nunca había dado ningún golpe, pero tenía que hacer algo o ahora sí serían desayuno de espíritu, pateándolo para evitar el plomazo. Debía apurarse mientras Momo la detiene. Atacando con todo su pelo, Okarun era la única salvación y se lanza contra ella destrozando también el depósito. Okarun era increíblemente fuerte, pero sentía como si su cuerpo fuera a morir. Era un inútil si eso era todo lo que podía hacer con el poder máximo de la Turbo. Ahora tendrían que ver qué hacían con ella. Aunque la vieja sabrosa la podría exorcizar, la Turbo dice que podrían dejar en paz a la mocosa. Después de recibir un ataque así, no podrá usar su fuerza en un buen rato. Además, la prioridad era recuperar el huevo de Okarun, mientras Aira sigue inconsciente, pero Momo seguía atada y nadie tenía una forma de sacarla. Fue por culpa de Airi que estaba amarrada, y se preguntan qué relación tendría con la sedosa. La Turbo encontró su balón de oro, pero había un problema incluso mayor. Aira estaba muerta. Tenían que revisar si realmente había muerto. Los humanos mueren cuando un yokai se los come. Así funciona la vida. Ellos sobrevivieron por sus poderes psíquicos y los de la Turbo, así que tratarían de reanimarla. Con las manos espirituales podría hacerle RCP nivel dios. La Turbo seguía diciendo que era inútil, y Momo le pide a Okarun que le eche aire mientras la Turbo llama al 911. Pero lo más paranormal de este capítulo es... ¿dónde tenía guardado ese telefonote la Turbo con ese cuerpecito de gatito tan pequeño? Tenían que seguirlo intentando, no querían que se fuera, y la sedosa estaba llamando el nombre de Aira. Okarun la detendría, pero eso no resucitaría a su pequeña Aira. Dándole su aura, podría ser que vuelva a la vida, repondría su aura con la suya, y para que confíen en que no se la comería, termine de romper su boca. Incluso estaba dispuesta a ser destruida con la viga. Así de tanto quería que su Aira se salve. La Turbo sabe que dice la verdad. Sin un aura, definitivamente se iría con Diosito, y permitirían que lo intente con máxima vigilancia. Si intentaba algo, tenía la viga y otro 100% de Okarun, preguntando cómo lo haría. Necesitaba de su poder psíquico para conectarlas como si fuera un cable. Okarun la vigilaría mientras hacen el trámite. Su aura era muy pequeña y agarra a ambas, sonando una alarma en una habitación con dineros, con una mujer que despierta en una noche lluviosa, saliendo a caminar por la ciudad con su paraguas, viendo bonitos vestidos desde fuera hasta que llega a su apartamento y es saludada por su hija. Estaban muy felices de verse. Su madre tenía muchos trabajos y le enseñaba el baile, que a ambas tanto les gustaba. Su madre chambeaba de todo para que la niña estuviera bien y estaba muy agotada, pero siempre lograba trabajar, cuidar y pasar tiempo junto a su pequeña. Tenían muchas fotos de ella y eran una familia bonita y feliz. Siempre le lograba comprar esos hermosos vestidos. Juntas tenían una vida muy bonita. Que su pequeña esté bien le llenaba de felicidad el día de su cumpleaños. Tenía los zapatos desgastados de tanto bailar mientras ven una noche estrellada, pero un día entró un tipo a la casa y empezó a atacar a su madre. Mientras la niña lloraba y se la llevarían. Se hizo un montón de cortes y no pudo proteger a su hija. Ella era la mujer que al principio corría bajo la lluvia. Estaba buscando a su hija para recuperarla, pero por más que buscaba en la ciudad, no la pudo alcanzar. Estaba en las últimas viendo cómo se llevaban lo que más amaba, y con todas sus heridas danzaba bajo una noche llena de estrellas en el reflejo del agua, recordando cómo su hija le agradecía por todo. No podía recordarlo, pero sentía que había perdido algo muy preciado, hasta que la pequeña Aira le dijo mamá, aunque no era ella, y se va con su padre. Pensaba que vio a su mami, pero su mami fue un lugar muy lejano y no volvería en mucho tiempo. Tenía que ser fuerte para demostrarle que podrían vivir sin ella, para que vea lo fuerte que se ha vuelto el día en que vuelva. Aquello que perdió fue su hija. Desde ese momento, esa confusión la dejó pensando que era la madre de Aira y la protegería para que nadie le haga daño. Así surgió la sedosa y Aira volvió a la vida, hasta que Momo se desploma, pero no fue por nada sospechoso. Momo vio ese pasado y aunque la sedosa prometió protegerla, acabó lastimándola al perder el control de sus emociones, y al final hasta se convirtió en un espíritu vengativo. Se estaba desmoronando y ahora acabaría finalmente con todo. El aura era como una batería, cuando se acaba mueres y no podrá descansar en paz porque tenía asuntos pendientes en ese mundo, así que simplemente desaparecerá, como si nunca hubiera existido. Tanto vivos como muertos la olvidarán. Seguro su existencia no fue tan importante, y aunque Momo quería que pudiera descansar en paz, ese descanso solo dependía de su corazón. Únicamente ella podría aceptar tener un final feliz. Le habría gustado comprarle más vestidos bonitos, pasar más tiempo a su lado, como debió haber sido. Si no hubiera sido su madre, su hija habría tenido una vida feliz. Fue su culpa que se la llevaran y acaba pidiéndole perdón. Pero Aira va corriendo a darle un abrazo, diciéndole mami y que la ama, que la hizo la niña más feliz del universo. Quería que madre e hija puedan encontrarse en un mundo más amable, en el que puedan vivir felices juntas, porque ella nunca lo olvidaría. Luego en casa de Momo estaban cenando y el Okarun se estaba dando un manjar a la vista con Momo y Aira. Y Momo pregunta si estaba enojada de que le tirara la cubeta. Quería pedirle perdón, ya que aunque no quiere ser su super amiga, no quiere que estén peleadas, pidiendo perdón por el golpe y también quería que se disculpara por Okarun, por burlarse de él, pero le dice a Momo que no le sabe, ya que no estaba enojada con ella por la cubeta, sino por ser el diablo, aunque ella era normalita y la estaba persiguiendo sin justificación, aunque Okarun tampoco es que fuera la cosa más normal del mundo, parecía el mismísimo demonio cuando enfrentó a la sedosa. Además, era imposible que su abuela sea tan hermosa y joven, vieja sabrosa.
Aira era agradable, Momo sí que era el diablo por llamarla vieja bruja. Seguro era la jefa de Okarun y querían destruir el mundo, pero si tuviera ese poder ya le habría volado la cabeza. Se estaba haciendo teorías absurdas, pero al decir que le volaría la cabeza, reveló sus verdaderos planes, y aunque Aira todavía no puede derrotarla, algún día la vencería, y empiezan a discutir con la boca llena, volviendo su discurso de que era la elegida por Cristo Rey para salvar el mundo por ser muy bonita, agradeciéndole a su Onésama por la comida y largándose. Incluso la vieja sabrosa la animaba para que un día le dé una paliza a Momo, ya que la llamó Onésama, volviendo para decirle a Okarun que aunque era un demonio, la rescató muchas veces, pero él no era un monstruo, simplemente hizo lo que todos harían, cualquiera ayudaría a alguien en problemas, todavía quedaba algo de humanidad en su corazón poseído, así que lo liberaría de las maléficas garras de Momo. Fue un malentendido tremendo, y empezaba a sentir algo por Okarun, aunque fuera un amor prohibido entre una humana y un demonio, aunque ahora era el momento importante, era la única manera. La Turbo le ayudaría a recuperar su huevo de codorniz, aunque la vieja sabrosa le iba a dar un tremendo de ostión. Una competencia de béisbol, le mostraría el lanzamiento Turbo, pero Seiko falla y le mete tremendo huevazo a Okarun. Fue un strike y funcionó, recuperó lo que le quitaron a mi gato en el veterinario. Fue un lanzamiento difícil, pero haría un home run con la siguiente. Era genial que recuperara uno, era un avance, pero todavía le faltaba la otra. Si tenía un PC, podrían buscarlo en foros de ocultismo, aunque Okarun no tenía y Momo tenía que chambear más para comprarse un teléfono de los chidos. Fue estafada con un plan de 4 años. Lo vería en la terraza al almuerzo, pero Okarun le pide perdón, ya que tenía que escribir su ensayo en ese descanso, así que lo invita al ciber de Vegeta después de clase, pero tenía algo que hacer en ese entonces también. Momo se moría del hambre y va a comer con sus amigas, quienes preguntan por Okarun, pero este estaba haciendo su ensayo, y Muko le pediría que también haga el suyo, aunque Momo lo notaba raro últimamente. Definitivamente le estaba ocultando algo, aunque no podía ser otra mujer. Okarun es un nerd amante de los aliens, era imposible, aunque se le venía a ir a la cabeza, así que iría por bebidas y le traería un pompe a su amiga. Tenía una sensación incómoda y pensaba espiar la clase, aunque no quería molestarlo en su ensayo, pero lo ve haciendo cosas con Aira en el patio, aunque todo comenzó con unas flexiones, pero tenía que esforzarse más, ya que para recuperar su otro cojón tendrán que enfrentarse a monstruos aún más poderosos. Seguía el régimen de entrenamiento que le recomendó mi futura esposa: 100 abdominales, 100 sentadillas, 100 flexiones y correr 10 kilómetros al día. Tenía que hacerse mucho más fuerte para que Momo no esté en peligro, pero Aira lo encontró mientras entrenaba, preguntando qué necesitaba, diciendo que el ser un demonio y ella una humana era imposible, pero le pide que cierre los ojos, ya que lo iba a besar, pero este se la saca de encima. Ella actuaba raro, pero era normal besarse después de contar sus sentimientos. Lo leyó en una revista, era de un manual para adultos que encontró en el estudio de su jefe, preguntando si no era popular con los pibes. No tenía por qué estar nerviosa siendo popular, y tampoco debía comportarse así, aunque la popularidad es distinta al romance, pero no era mala para el romance, solo no sabía algunas cosas. Era la primera vez que sentía algo así y quería confesarle su amor. Definitivamente estaba poseída, y así fue como terminaron uno encima de la otra. Todavía quería besarlo, y ahí fue cuando llegó Momo, pero cuando Okarun iba a explicar el malentendido, Aira lo arruina todo, y aunque trata de explicar, Momo se sentía traicionada, ya que le dijo que escribiría un reporte, pero estaba sobre ella sudado y sin chaqueta. Aunque podía explicárselo, no escucharía sus mentiras. La parte del ensayo sí que era una, pero aunque quiera explicarlo, Momo no estaba de humor. Volvió al aula triste, y había tirado los juguitos, necesitaba un tiempo para pensar, pasando al documental sobre el camarón mantis japonés, con un potente golpe a 80 km por hora. Sería una potencia de 700 toneladas si fuera un humano, una fuerza capaz de tumbar a un elefante de un golpe, y eso con la resistencia del agua. En el aire tendría que ser un completo monstruo, y el golpe sí que fue bastante fuerte con la regla. Momo lo comprendía. A veces sientes la necesidad de golpear algo. Definitivamente estaba muy mal al contarle sus delirios románticos al camarón, y estaba perdiendo la cabeza. Definitivamente la poseyó el espíritu del camarón mantis, y Okarun pensaba en su malentendido. Las excusas no sirven de nada. Pensaba que se volvería genial volviéndose más fuerte sin haberle contado nada. Todo fue su culpa. Si verdad lo hacía por ella, tenía que dejar las excusas y contárselo. Pero de un momento a otro todos desaparecieron y escuchaba los gritos de Aira. Todos los demás desaparecieron y no entendían nada. Seguro era un plan maligno de Momo, y Okarun estaba preocupado por ella, pero no estaba en su salón. Sentía que algo así ya había ocurrido antes. Momo estaba encerrada en otro sitio. Era una situación terrible, ya que el agua estaba subiendo. También estaba preocupada por Okarun, pero al pensar en él, le da rabia de que le fuera infiel. Algo se le estaba acercando muy rápidamente. Una sombra al fondo del pasillo. Era como el monstruo del lago Ness, como si fuera un dinosaurio, pero al moverse, una onda de agua la delata. El monstruo utilizaba ondas para detectar las cosas en el agua, y se acercaba para escupirle. Un tremendo rayo láser para destruir todo el pasillo y seguir merodeando. Momo se salvó a nada. Ahora sí que quería saber dónde estaba Okarun. Ese sonido seguro fue una explosión, y Aira pensaba que Momo y él la estaban engañando, aunque Okarun ya había estado atrapado en una situación así, cuando el alien de Sumo los encerró. Volvieron a la normalidad después de derrotarlo, preguntando a Aira si los extraterrestres existen, de veras de veritas que existen, y algunos son incluso peores que los yokai, aunque no sabía por qué los buscaban los extraterrestres. La última vez buscaban órganos reproductivos y se encontraron un boxeador, camarón español cantante, que se la pasa
casa diciendo chiquichita, que se acerca a meterles un ostión. Era un fastidio proteger a las chicas. Ya le cayó la depre de la turbo y le pide a Aira, con su nombre y el Chan, que se aleje, pero la canción lo estaba hipnotizando hasta que se ha empotrado en el suelo. Eran los serpianos, pero Aira trataría de protegerlo con la cruz. Debía alejarse ya que atacan a las minitas y la lanzaron muy lejos. El dominio era para personas con mucha energía espiritual. Seguro había un fallo al capturar una humana común, pero esta vez vinieron por el chilito de Ocarun. Todos en este anime quieren su pilín. Es que era grandioso. Tenía poderes muy superiores a su tecnología y lo querían examinar para trasplantar sus poderes, aunque vienen de una maldición, no eran los suyos propios. Su genética era inferior al promedio y los aliens no sabían qué tipo de pichula era una maldición. No se podía transformar. Era como cuando Momo lo reprimía con sus poderes y ahora levantan las manos y lo elevan para hacerle una cirugía. Le quitarían su nepe aunque todavía le falte una bola, pero los aliens son detenidos por un cabello rosa, un tornado y definitivamente Aira era la elegida por Diosito. No permitiría que le hagan nada a su Ocarun. Estaba muy sorprendido de ver a las G2 ahí. Tomó a todos los serpianos y también a Ocarun, a quien llama Takakura-sama, y ve cómo llegó al mundo. Que esté con ese atuendo solo significaba de que eran una pareja comprometida. ¡A huevo! Y los aliens se sorprendían, seguro ella también tenía poderes psíquicos y por eso logró entrar al dominio. Ahora continuarían con la búsqueda de su plátano, enviando al camarón al ataque y Aira lo protegería mientras él busca. El camarón era bueno boxeando, pero su agilidad le permitía esquivarlo muy bien, atacando al alien con su cabello, pero lo repele con poder psíquico, atacándolos a ambos aunque el camarón le pide que no le pegue, pero era un ser reemplazable. Aira no sabía con qué le atacó, se sintió como una pared invisible y el camarón trata de golpearla mientras canta Chiquitita, mientras Ocarun sigue buscando en todos los casilleros, siendo atacado por un... Ese Jet Punch era genial, pero inútil si no golpeaba, así que sigue yendo tras ella, pero las cosas de Ocarun se rompieron y Aira peleaba contra ambos al mismo tiempo, utilizando el camarón de escudo. Debía gustarle mucho por estar todo el tiempo tras ella, pero Aira ya tenía a alguien en su corazón. Igualmente, podía acercarse todo lo que quiera, ya que le gustaba tener hombres haciendo fila, pateándolo contra el techo, quedó atrapado y ahora le tocaba al serpiano. La estaba aplastando, seguro le sorprendió de que utilizara su poder sin decir la técnica, método de medición serpiano, y es que no pudo ignorar que no estaba protegida. Era muy interesante ver a tantos humanos con poderes reunidos, cada vez estaban más cerca de la gloriosa evolución. La agilidad de Aira era tremenda, pero le faltaba potencia. No era parte de su plan, pero le quitarían el plátano. Pero era la elegida, no podía perder contra ellos. Sí que fue tremendo golpe, y realmente era la elegida para su gloriosa evolución, así que procederían a la extracción de poderes, pero Ocarun los detiene. Si él era su objetivo, que fueran por el primero. Hay cosas más importantes que la ropa, y se transforma en el modo turbo. Ahora recordaban que venían por su plátano, pero podían por ambos al mismo tiempo. Sus poderes bloqueaban sus transformaciones, y combinándose los tres, lograban hacer la Sugoi Zone. En esa zona perderían sus poderes y parte de su movilidad, con la única desventaja de que ellos no podían entrar, así que el camarón les daría golpes hasta dejarlos pendejos. A este paso lo mataría y estaba muy preocupada, pero logró usar los poderes de la turbo para salir de la Sugoi Zone. Pero no era solo que ya pudiera moverse, alguien estaba bloqueando su psicoquinesis. Era Momo-chan. Ocarun la extrañó, pero le enojaba mucho que le coqueteara esa perra, aunque nunca olvidaría esa cara. Aira estaba sorprendida y Ocarun feliz, pero no quería que la viera estando desnudo. Los aliens le pidieron al monstruo del lago Ness que la detuviera mientras le quitaban el plátano a Ocarun. Aira odiaba ser rescatada por Momo, pero no había de otra. Momo se sorprendió de que tuviera el poder de la sedosa, y aunque le ayudaría por ahora, no le cedería su Takakura-sama, pero al decir su nombre le dio un golpe de amor y la desconcentró. De una u otra forma recuperaron la ventaja. Tenían que despertar rápidamente el camarón chambeador. Si no chambeaba, le bajarían el sueldo, pero estaba cansado, así que lo pinchan para evolucionarlo con la capacidad de chambear por 24 horas, mientras cantaba sobre ser un empresario. Lanzaba ataques a velocidad supersónica y era el momento de destrozarlos. Hasta que Momo recupera sus poderes y los mataría por pronunciar ese nombre. Era tan fuerte como para rechazar la telequinesis, pidiéndole al chambeador que ataque a la hembra, pero tenía dos poseídos protegiéndola. Sin telequinesis ya no tenían ventaja, aunque el chambeador recibió un tremendo power-up. Ni siquiera Momo podía ver esos ataques, aunque esquivó el ataque gracias a Ocarun. Él sí que los podía ver y le metieron un patadón. Dijo que carecía de poder, así que solamente tenía que dar repetidos golpes en su punto débil en conjunto con Ocarun, aunque estaban muy cerca, así que los golpearía por melosos. Ese consejo era bueno, ya que Ocarun era un tipo anticuado, pero esa era una frase de Takakura-ken. Ninguno se podía distraer, amenazando al chambeador con bajarle el sueldo, hasta que el agua se vuelve verde y los acaba inundando a todos. Convirtió el mundo en un lago profundo, todo se volvió agua. Ahora sí que estaban jodidos, porque llegó el mismísimo Conchesumare. Tenían que huir a toda prisa. Era Nessie, el monstruo del lago Ness. Ocarun estaba muy emocionado, aunque al ser de Kamigoe debía llamarse Kamisi, ya que Nessie viene del lago Ness. Dejaría a los tortolitos divertirse, porque ella no quería morir. Aira está emocionada con los gustos de Ocarun, y los aliens le reprochan de que no pudo contener a la humana, amenazándolo con bajarle el sueldo, pero lo corta a la mitad. Nessie era mortal, y atacó a sus aliados. Estaban huyendo, pero secuestran a Aira. Fue el golpe empresarial de chambeador que los estaba persiguiendo a golpes. Era más poderoso bajo el agua, y Momo recuerda el documental de clase, pero se estaba ahogando. Era su oportunidad, ya que las piernas de la turbo lo ayudaron a nadar con gran velocidad, aunque se ahogaba porque la turbo no sabe nadar. Ahora siguió otra ronda de golpes, no podían pelear, así que se quedaban sin tiempo, o Aira se ahogaría. Aunque para usar sus poderes, Momo tenía que estar más cerca, pero el chambeador la bloqueaba, así que Ocarun lo distraería mientras ella la salva, pero si iba por él, acabaría como ella. Él solo trataba de ayudar. Momo les dijo que huyeran, pero los tortolitos se quedaron flipando con Nessie, echándole
echarles la culpa desde que estaban uno sobre el otro en el receso, pero no estaba enojada, solo eran un mentiroso y una perra, tomando su mano y pidiéndole que le diga lo que siente. Si le enojaba, quería aclararle el malentendido, no le importaba que otras personas no lo comprendieran, pero no quería que ese fuera el caso con Momo. Quería contarle la verdad y se zafa ya que no estaba vestido, pero la salva de ser golpeada y acaban muy cerca del otro, aunque no fue intencional, pero eso era justo lo que necesitaban, y mientras el chambeador respira, le pide que no se mueva para acercarlo. Era inútil que se resista, pero Momo convirtió a Okarun en una lancha motorizada, lo agarraba e impulsaba como pez para propulsarlo, pero no escaparían de su ataque, aunque Momo lo levanta para moverse con el agua del techo, donde también pueden recuperar a Aira. El plan de Momo era brillante, pero tenían que sacarle el agua de dentro a Aira. Deseaba que fuera un sueño, sugiriéndole quitarse la ropa para tener una mayor movilidad en el agua, pero no se desvestiría hasta después de la boda. No era justo que escaparan, así que iría por ellos de una vez. Temía que lo dejaran sin sueldo, pero los serpianos fueron aniquilados. El ataque de Ness era tremendo, pero ataca todo lo que se mueve. El chambeador era fuerte, pero respiraba mucho y sus presas alcanzaban a escapar. Así que escapan, pero el serpiano tenía un plan, la fusión. Metiéndole su cable, se volverían uno, y Aira le pide a Okarun que se responsabilice de verla sin ropa, aunque nadie vio nada. Los necesitaba concentrados y cooperando para ganar, tomando aire para la inmersión. El Messi tenía la cabeza de serpiano y les disparó un potente rayo, y aunque tuvieron la velocidad para esquivarlo, esta se quedó sin agua. Dudaban de que eso fuera real, y bien que lo que brilla era agua almacenada. Tenían que recargar antes el rayo. Si rompían su cuello, podrían ganar, y era su oportunidad para acercarse, utilizando su pelo para retenerlo y tratar de patearlo, pero esos rayos de agua no eran su única habilidad. Eran críptidos peleadores y a golpes sacan a Aira, preparando el rayo para Momo y Okarun. Lograron esquivarlo, pero iba a golpear a Aira y la rescatan. Le dolía mucho, pero si podía hablar, es que estaba bien. Tenía los brazos del boxeador, así que no se podían acercar. Trajeron al chambeador para cubrir las debilidades de Messi. Era demasiado poderoso y solo lo podían esquivar bien en tierra, pero bajo el agua era inútil, aunque ese golpe la dejó sola frente al bicho. No tenía agua presurizada, pero tenía muchas otras maneras de matarla. Era una humana muy peligrosa, así que tenían que acabar con ella pronto. Podía dejarla ahogándose, pero ya perdieron demasiado tiempo, así que le acabaría a golpes, incitándola a venir. Pero cuando iba a aplaudirle, utiliza el máximo poder de sus manos para acabar con el agua y con ambos brazos. Fusionarse con el mantis fue su mayor error, ya que su golpe solo era demoledor bajo el agua. En tierra, perdía mucho poder. Le pasaba lo mismo que el camarón. Un golpe tan poderoso sin la resistencia del agua, sus brazos se autodestruirían. Y ahora la hundían, ya que podrían pasar horas bajo el agua. Una humana, seguramente no, dándole a elegir entre ahogarse o recibir un chorro de agua a presión. Pero Aira los agarra con cabello. Aunque la turbo no sepa nadar, era God corriendo, reforzando con la mano para crear un camino de aire en el que Okarun puede correr a máxima velocidad para rescatar a Momo y derrotar a esa fusión, aunque perdió sus poderes y estaban a punto de ahogarse, hasta que todo se desinunda. Terminaron uno sobre la otra abrazaditos y volvieron a la realidad. Los vencieron y estaban felices de tocar suelo, con la desventaja de que todos en la escuela los vieron muy cariñositos e iniciaron el rumor de que lo estaban haciendo. También la famosa y pura Aira estaba desnuda. Esto sí que sería muy difícil de explicar, y normalmente no suelo hablar del adelanto, pero ¡Abduzcan! Muchas gracias por ver el video y comenta, camarón chambeador o un camarón ir a tu casa a meterte un... Y recuerda darle like, comentar y suscribirte para ver el próximo capítulo de la próxima semana. Además de un gran agradecimiento a los miembros del canal por el apoyo.